Ahora continuamos con los problemas de la semana número 17. Problema número 3. Dice, los nombres de los minerales no tienen nada que ver con su composición química. Y en nuestro país encontramos principalmente los siguientes. Mineral, fórmula, química, hierro 2, oxígeno 3, es el trióxido de dihierro. Entonces, él está relacionado con el nombre de un mineral. Número 1 romano, ¿cómo se llamará? Número 2 romano, el nombre es calcopirita. Entonces, la calcopirita, ¿cuál será su fórmula? 3, tenemos a la fórmula química, que es el sulfuro de zinc. Número 3, ¿a quién estará asociado? 3 romano. Y finalmente la galena, número 4, 4 romano. ¿Cuál será la fórmula química de la galena? Seleccione la alternativa que complete 1 romano, 2 romano, 3 romano y 4 romano, respectivamente. A, hematita, sulfuro cúprico, blenda, sulfato de plomo. Entonces, hay que ver cuál de las alternativas completa con los números romanos. 1, 2, 3 y 4. Analicemos. Entonces, tenemos, si la fórmula química es el trióxido de hierro, ¿cómo se llamará el mineral? ¿Cómo se llamará este mineral? Este mineral recibe el nombre de hematita. Entonces, 1 romano, ¿quién va a ser? Va a ser la hematita. Ponemos por acá que es la hematita. Entonces, la hematita es el trióxido de hierro. Por acá tenemos la calcopirita. La calcopirita, 2 romano. ¿Cuál será la fórmula de la calcopirita? Para la calcopirita su fórmula sería cobre, hierro, azufre, 2. Esta sería la fórmula para la calcopirita. Número 3 romano. Tenemos su fórmula química que es el sulfuro de zinc. Entonces, para el sulfuro de zinc, que es 3 romano, ¿cómo se llamará? ¿Cuál será el nombre del mineral? Entonces, el nombre del mineral sería la blenda. Entonces, ponemos por acá que es la blenda. La blenda. Y finalmente tenemos la galena. El mineral llamado galena tiene una fórmula. ¿Cuál será la fórmula química de la galena? Entonces, para la galena, su fórmula química es plomo, azufre. Es sulfuro de plomo. Muy bien, entonces busquemos las alternativas. Hematita, hematita, hematita. Hay 2 con hematita. Cobre, hierro, azufre 2. Cobre, hierro, azufre 2 sería esta la alternativa. Cobre, hierro, azufre 2. Blenda y sulfuro de plomo. La respuesta, la C. La respuesta, la alternativa C. Ahora pasamos al problema número 4. ¿Qué nos dice el problema número 4? Dice, la forma de extracción del metal depende del tipo de mineral que se encuentre. Por ejemplo, en nuestro país se realiza la siderurgia con la hematita, pero si el mineral de partida fuera pirita, los procesos siderúrgicos son, tenemos la pirita más el oxígeno, me da el óxido ferroso más el dióxido de azufre. Carbón más oxígeno me da monóxido de carbono. El monóxido de carbono más el óxido ferroso da hierro más dióxido de carbono. Entonces, dice, determina el nombre de los procesos desarrollados. Entonces, lo que nos pide en este problema es nombrar los procesos. ¿Cuáles serían los procesos? ¿Qué está pasando aquí? Este mineral tiene azufre. Cuando un mineral tiene azufre, lo que se recomienda es un proceso de tostación. ¿Y qué ocurre en un proceso de tostación? El mineral se somete a altas temperaturas y reacciona con el oxígeno del aire. Entonces el oxígeno reacciona con el azufre para formar dióxido de azufre. Entonces es lo que va a estar ocurriendo. El oxígeno reacciona con el azufre para formar dióxido de azufre. El oxígeno también reacciona con el hierro y forma óxido ferroso. Este proceso le vamos a llamar proceso de tostación. Entonces nuestro primer proceso vamos a llamarlo tostación. Primer proceso se llama tostación. En el segundo proceso, ¿qué tenemos? Que el carbono reacciona con el oxígeno para formar monóxido de carbono. Entonces, en este proceso, el carbono está pasando de 0 a más 2. Hay un proceso de oxidación. Entonces, ¿qué está pasando con el carbono? El carbono está pasando de 0 a más 2. Si pasa de 0 a más 2, ¿qué significa eso? Un proceso de oxidación. Entonces hay una oxidación del carbono. El carbono se está oxidando a monóxido de carbono, ¿no? Entonces un segundo proceso sería el proceso de oxidación.
Oxidación. Luego tenemos que el óxido ferroso más el monóxido de carbono forma hierro más dióxido de carbono. Ahora, este monóxido de carbono, en contacto con el oxígeno, se va a convertir en dióxido de carbono. Y el hierro que está con más 2, ¿no? El hierro que es más 2 va a pasar a hierro 0. Como el hierro pasa de hierro más 2 a hierro 0, ¿qué está pasando con el hierro? El hierro se está reduciendo. Entonces hay una reducción del hierro. ¿Pero qué está pasando con el carbono? El carbono está en más 2 y está pasando a más 4. De más 2 a más 4. ¿Qué ha pasado con el carbono? El carbono se está oxidando. Entonces hay un proceso de oxidación del carbono, ¿no? Y una reducción del hierro. Según esta ecuación, el hierro se reduce y el carbono se oxida. Entonces sería una reducción del hierro. El hierro se va a reducir con el monóxido de carbono. Entonces, para que el hierro se reduzca, usamos el monóxido de carbono. Entonces, una reducción con monóxido de carbono. Entonces, acá decimos que ocurre una reducción del metal, ¿no? Es la reducción del metal con monóxido de carbono. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Veamos, tostación, tenemos tostación, 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 3 posibilidades. Oxidación, entonces podría ser tostación, tostación, tostación. Luego tenemos la oxidación, oxidación, reducción, reducción. Acá hay 2 reducciones del carbono. No, el carbono no se reduce, el carbono se está oxidando. Entonces tenemos una oxidación del carbono. Y finalmente tenemos que el hierro pasa de hierro más 2 a hierro 0. Es un proceso de reducción del metal gracias al monóxido de carbono, ¿no? Debido al efecto del monóxido de carbono que él se va a oxidar. Entonces la respuesta sería reducción con monóxido de carbono. La respuesta es la alternativa A. Entonces la respuesta es la alternativa A. Ahora continuamos con el problema número 9. En el problema número 9, ¿qué nos dice? Dice, el petróleo. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos, sólidos, líquidos y gaseosos, con menor proporción de compuestos aromáticos. Contiene también compuestos de oxígeno, azufre y nitrógeno. Una vez extraído, llega a las refinerías y se separan sus componentes. Con respecto a este proceso, marque la correspondencia correcta, proceso, nombre. Dice por acá, extracción de la fase gaseosa del petróleo, separación de hidrocarburos del petróleo crudo, ruptura de hidrocarburos de elevado peso molecular, cracking, debutanación, refinación. Entonces, ¿cómo asociamos? A ver, veamos, ¿qué es el cracking? El cracking es cuando nosotros tenemos una cadena grande de 10, 12, 16 carbonos y lo fragmentamos en 2 para obtener cadenas de 8. Entonces, si yo tengo 2 cadenas de 8, eso sería un cracking. Entonces, una cadena grande de 16 carbonos se fragmenta en 2, se parte en 2 y tenemos cadenas más pequeñas. Eso sería el cracking. Entonces, el cracking está relacionado con la ruptura de hidrocarburos de elevado peso molecular. Entonces, esa sería ruptura de hidrocarburos de elevado peso molecular. Separación de hidrocarburos del petróleo crudo. La separación de hidrocarburos, eso estaría relacionado con la refinamiento, ¿no? El refinamiento. Y la extracción de la fase gaseosa del petróleo, claro, el metano, etano, propano, butano, que es la fase gaseosa del petróleo, se separaría y ese proceso se llama debutanación. Entonces, la extracción de la fase gaseosa del petróleo es la debutanación. Entonces, la letra A va al centro. ¿Ya? El cracking iría con ruptura de hidrocarburos de elevado peso molecular. La C iría por acá. Ahí está. Y el refinamiento, o sea, el fraccionamiento, ¿no? Porque vamos a fraccionar, sería la separación de hidrocarburos del petróleo crudo, ¿no? La separación de hidrocarburos del petróleo crudo iría por acá, la B. Entonces la respuesta sería, yendo de arriba hacia abajo, CAB. Entonces la respuesta es CAB. La respuesta sería CAB,
La respuesta es la alternativa A. Entonces, la A sería la respuesta. Problema número 10. En el problema número 10 nos dice, uno de los principales productos de la destilación fraccionada del petróleo es la gasolina. En nuestro país se comercializan gasolinas de 84, 90 y 95 y 97 octanos. Con respecto a gasolina, determine la secuencia correcta de verdadero o falso. 1 romano. Una gasolina de 97 octanos posee mayor carácter detonante que la gasolina de 84 octanos. 2 romano. La gasolina está compuesta por hidrocarburos líquidos, del pentano al dodecano. 3 romano. Para mejorar su octanaje se utilizan aditivos como el terbutil metiléter. Entonces, analicemos. Dice, una gasolina de 97 octanos posee mayor carácter detonante que la gasolina de 84 octanos. Eso sería falso, porque al haber más octanos, el carácter detonante está controlado, sería el carácter antidetonante. Entonces, la primera alternativa es falsa. La gasolina está compuesta por hidrocarburos líquidos, del pentano al dodecano. Pentano significa 5 carbonos y dodecano significa 12 carbonos. Entonces la gasolina está entre 5 carbonos y 12 carbonos, eso sería verdadero. 3 romano. Para mejorar su octanaje, se utilizan aditivos como el terbutil metiléter. Esto también es correcto. Los aditivos mejoran, ¿no?, el octanaje de la gasolina. Eso sería verdadero. Falso, verdadero, verdadero. La respuesta, la E. La respuesta, la alternativa E. Bueno, futuros cachimbos, espero que las clases de química hayan sumado a tu formación académica. El futuro depende de ti. Nos vemos.